Hay noches en las que uno no busca respuestas. Solo quiere escuchar algo que venga de lejos, de otro tiempo, de otro mundo. Un relato que suene como una brisa que cruza una ventana entreabierta. Una historia que no apure, que no grite, que simplemente esté. Y en esas noches, hay un lugar al que siempre se puede volver, Egipto. No el de los turistas ni el de los documentales de televisión. Sino otro Egipto. El que duerme debajo de las arenas, el que respira en las paredes de los templos olvidados, el que aún susurra entre las columnas rotas de Karnak cuando el sol se oculta. Ese Egipto. Un lugar donde cada cosa tenía alma. Donde el río era un dios con cuerpo de agua, donde el cielo era un papiro pintado por el sol, y donde los nombres no eran solo sonidos, sino puertas. Puertas que vamos a abrir esta noche. Una a una. Porque más allá de las pirámides y las momias, Egipto fue una tierra gobernada por dioses. No por uno, ni por tres, sino por decenas. Algunos eran conocidos por todos. Otros solo eran invocados en secreto, en voz baja, cuando nadie más miraba. Esta historia que estás por escuchar no es una sola. Es un recorrido. Una especie de descenso suave, como el que hace el sol cuando se hunde en el horizonte del Nilo. Con cada tramo iremos más profundo, desde las alturas brillantes del cielo hasta las cuevas escondidas del desierto. Primero hablaremos de los grandes tronos celestiales. Ra, el sol que todo lo ve. Osiris, el señor del más allá. Isis, la madre eterna. Y Horus, el halcón justiciero. Ellos no eran simplemente adorados, eran parte del ciclo de la vida. Su presencia se sentía en el pan, en el viento, en la mirada de los faraones. Luego conoceremos a los dioses que gobernaban funciones más específicas, pero igual de sagradas: el paso hacia la muerte, la escritura del destino, la medicina secreta, el caos que todo lo amenaza. Allí están Anubis, Tot, Bastet y Seth. Figuras complejas, necesarias, como los engranajes ocultos de un reloj que nunca se detiene. Más adelante, nos encontraremos con quienes actuaban en silencio. Los que no pedían templos, pero protegían con fiereza. Sekhmet, Hathor, Sobek y Neftis. Diosas y dioses que se movían como sombras entre rituales, partos, batallas o velorios. Ellos estaban ahí, invisibles, pero vitales. Y por último, en el nivel más profundo, hablaremos de los que ya casi no se nombran. Espíritus antiguos. Fuerzas primordiales. Dioses menores que no vivían en estatuas, sino en amuletos, en conjuros, en la grieta de una pared o en la forma de una serpiente dibujada con carbón. Allí está Apophis, la oscuridad eterna. Men, el escudo de Ra en su viaje nocturno. Heka, la magia encarnada. Y muchos más, que no caben en las enciclopedias pero que vivieron en la voz de un campesino o en el susurro de una madre. Esta es, entonces, una introducción. Una especie de mapa, una respiración profunda antes del descenso. No hay prisa. Estamos aquí para observar, para imaginar, para dejarnos llevar por la corriente tranquila de un río que nunca dejó de fluir. Cada uno de los 4 segmentos de este viaje tendrá su propio ritmo. Su propia atmósfera. Su propio templo. Puedes escucharlos en orden, o elegir por dónde empezar. Solo recuerda que no estás escuchando nombres. Estás entrando en un mundo que aún respira, si sabes cómo escucharlo. Así que relájate. Acomódate como si te sentaras junto a un fuego antiguo, mientras alguien mayor, una voz pausada, sin apuro, te cuenta sobre los dioses que vivían con los hombres, y a veces, en ellos. Ra. El primer nombre que aprendemos. No porque lo diga un maestro, sino porque el sol mismo lo repite cada mañana al subir sobre las dunas. No hay lugar en Egipto donde su presencia no se sienta. Cuando un niño abre los ojos por primera vez y la luz le toca la piel, ahí está Ra. Cuando el campo florece tras las lluvias del Nilo, ahí está Ra. Y cuando la noche parece no terminar, es su promesa la que mantiene el alma despierta.
se decía que cada día, Ra cruzaba el cielo en su barca solar, acompañado de deidades que lo protegían del caos. Y cada noche, descendía al inframundo, donde Apophis, la serpiente del desorden, intentaba devorarlo. Pero Ra renacía. Siempre. Sin fallar. Ese era su don y su condena, la eternidad repetida. El mismo camino una y otra vez. Imagina a los antiguos campesinos, sentados en la sombra de una palmera, observando el sol con los ojos entrecerrados, murmurando oraciones sin decir palabra. No lo hacían por temor. Lo hacían por respeto. Porque Ra no era un dios lejano. Era la luz que los despertaba, el calor que maduraba su trigo, el fuego que podía castigar si no se le rendía honra. Pero Ra no estaba solo. Sobre él, detrás de él, bajo él, había otros tronos. Y uno de ellos pertenecía a Osiris. Osiris no era un dios del cielo, sino del más allá. Pero no como el infierno que otros pueblos imaginaron. Osiris gobernaba un reino donde todo era juicio, pero también renovación. Era el que había muerto, y no había desaparecido. El que fue despedazado y vuelto a juntar. El que entendía el dolor, porque lo había vivido. Osiris enseñó a los hombres a cultivar, a organizarse, a enterrar a sus muertos con dignidad. Fue rey antes de ser dios, y por eso su trono era de barro fértil, no de mármol frío. En los ritos funerarios, su nombre se murmuraba entre suspiros. Porque cada cuerpo embalsamado era una promesa de retorno. Una forma de decir, tú también puedes cruzar, si tu corazón pesa menos que una pluma. Y junto a Osiris, siempre, estaba Isis. No como acompañante, sino como fuerza igual. Como la que reconstruye lo que otros destruyen. Isis era la madre, la sanadora, la maga. No lanzaba rayos ni rugían las tormentas. Ella lloraba. Y sus lágrimas hacían que el Nilo creciera. Isis no necesitaba un ejército. Su poder estaba en su amor. Fue ella quien reunió los pedazos de Osiris. Ella quien lo devolvió a la vida. Ella quien protegió a su hijo Horus cuando el mundo era hostil. Su figura aparecía en amuletos, en tatuajes, en collares. En cada objeto que una madre colocaba cerca de su hijo, por si el mundo se volvía oscuro. Y es ese hijo, Horus, el que completa este primer círculo. Horus era el halcón. El que veía desde lo alto. El que traía justicia. Pero no con odio. Sino con equilibrio. Cuando Osiris fue asesinado por Seth, Horus no solo buscó venganza. Buscó restaurar el orden. Y lo hizo con paciencia, con astucia, con lucha. Cada faraón decía ser una encarnación de Horus. No porque se creyeran dioses, sino porque querían que su mirada fuera clara. Que sus decisiones fueran firmes. Que su reino no se desmoronara por el caos. Imagina una ceremonia en el templo de Edfu. La estatua de Horus cubierta con lino. El olor a incienso denso, las ofrendas colocadas con manos temblorosas. No era teatro. Era necesidad. Porque si Horus miraba con benevolencia, el país prosperaba. Y si su mirada se nublaba, las tormentas llegaban sin avisar. Ra, Osiris, Isis y Horus. Los grandes pilares. No eran simplemente los más conocidos. Eran los más sentidos. Los que tocaban cada aspecto de la existencia, la luz, la muerte, el amor, la justicia. Los campesinos les hablaban sin palabras. Los sacerdotes les escribían poemas secretos. Los niños escuchaban sus nombres en las historias que las abuelas contaban antes de dormir. Y los moribundos los invocaban como quien busca una barca en la niebla. En el mundo egipcio, estos dioses no estaban en un lugar aparte. Estaban entre las grietas de cada día. En el resplandor que entra por una rendija. En el agua que calma la sed.
En la sombra que protege del sol. Este fue el primer nivel. El más alto, el más brillante. Pero hay más. Porque no todos los dioses buscan el cielo. Algunos se ocultan entre jeroglíficos torcidos, entre sellos de tumbas, entre sueños. Y hacia ellos iremos ahora. No todos los dioses buscaban la luz del mediodía. Algunos preferían los umbrales, las transiciones, los bordes donde nada es completamente claro. Dioses que actuaban entre lo visible y lo invisible. Dioses que no pedían templos grandiosos, sino momentos sagrados. Un gesto. Una palabra. Un silencio adecuado. En ese nivel intermedio del panteón egipcio habitan fuerzas que no siempre se ven, pero siempre se sienten. Comencemos con Anubis. Anubis es el guía silencioso. El que no interrumpe ni juzga. El que simplemente acompaña. Cuando alguien moría, su presencia se sentía, aunque no se viera. Era quien tomaba la mano del alma y la llevaba hasta el juicio. Era quien velaba por el cuerpo mientras los vivos lloraban y los sacerdotes murmuraban fórmulas. Su figura, con cabeza de chacal, no buscaba causar temor. El chacal era el animal que merodeaba los cementerios. Sí. Pero también el que los protegía. Anubis conocía la oscuridad, pero no pertenecía a ella. Era el vigilante de los umbrales. Y mientras los hombres miraban al cielo, él caminaba al borde del mundo, asegurándose de que los muertos no fueran olvidados. Imagínalo ahora. Una tumba abierta. El aroma de aceites de loto y resina caliente. Las vendas recién colocadas sobre el cuerpo. Y un sacerdote con máscara negra, en completo silencio, inclinando la cabeza. Eso era Anubis, el respeto absoluto por el tránsito entre dos mundos. Junto a él, en otra forma, vivía Thoth. Thoth no era un dios de emociones. Era el escriba supremo. A veces, lo que sostiene un mundo no está en el centro, sino en los bordes. No son los dioses que reciben los cánticos más altos ni las ofrendas más pesadas. Pero están ahí. Siempre. Actuando en silencio. Con una constancia que no pide atención, pero que sostiene todo lo que importa, la salud, el parto, el agua, el final. Este es el nivel de los protectores silenciosos. Y su fuerza es otra, no se impone, acompaña. No exige templos, crea presencias. Comenzamos con Sekhmet. Sekhmet es fuego. Una llama que no parpadea. Su cabeza de leona y su cuerpo de mujer no son una metáfora, son una advertencia. Cuentan que cuando la humanidad desobedeció, Ra envió a Sekhmet para castigarla. Y ella cumplió. Con furia. Con precisión. Con una violencia tan perfecta que incluso los dioses temieron haber ido demasiado lejos. Pero Sekhmet no era crueldad. Era corrección. Era lo que sucede cuando el mundo se desvía y alguien debe enderezarlo, aunque duela. Para calmarla, se usó vino teñido como sangre. Ella bebió, y rió. Y en su risa volvió a la calma. Desde entonces, se la venera con respeto y con cuidado. Imagina un desierto. El sol en su punto más alto. Ni una sombra. Ni un sonido. Solo una figura lejana, firme, quieta. Eso es Sekhmet. La frontera entre el juicio y la destrucción. Junto a ella, vive un rostro distinto, Hathor. Donde Sekhmet ruge, Hathor canta. Donde una destruye, la otra consuela. Pero hay un secreto. Ambas son la misma.
dos aspectos de una misma fuerza. Hathor es alegría. El vino que libera, la música que eleva, la danza que cura. Es la risa en los pasillos del templo, el perfume de una flor, el tintineo de unos brazaletes durante una celebración. Sus cuernos de vaca y su disco solar la presentan como fértil, generosa, abundante. Pero también como guía. Era patrona del amor, del placer, de la maternidad. Y en los momentos de pérdida, su presencia ofrecía consuelo. La muerte, en Egipto, no era solo un fin. Era una transformación. Y Hathor era la que recibía las almas con una sonrisa, cuando todo lo demás había terminado. Piensa en un salón iluminado por lámparas de aceite. Mujeres cantando suavemente mientras un recién nacido es bañado con agua templada. Esa escena, aparentemente simple, es sagrada. Porque en ella está Hathor. Después, en las orillas del Nilo, otro guardián espera. Uno que no sonríe. Uno que no canta. Uno que observa desde las aguas turbias. Sobek. Dios cocodrilo. Se decía que su aliento alimentaba los canales. Que su rugido despertaba las crecidas. Y que su cuerpo era tan antiguo como el limo del Nilo. Sobek protegía, sí, pero a su modo. Desde el miedo. Los egipcios no adoraban solo lo bello. Adoraban también lo temible. Y Sobek, con sus dientes afilados y su mirada inmóvil, era recordatorio de que el agua que da vida también puede arrastrar. Que la corriente que riega los campos también puede llevarse una aldea entera sin avisar. En las regiones del Fayum, su culto era fuerte. Los cocodrilos eran alimentados, adornados, momificados. No por superstición, sino por pacto. Si respetabas a Sobek, él respetaba tus campos. Y más allá, casi en el silencio completo, se encontraba Nephthys. Pocas veces nombrada. Pocas veces dibujada. Pero siempre ahí. Hermana de Isis, esposa de Seth, madre de Anubis, pero más allá de todo eso, era la que estaba en la sombra. Si Isis lloraba a los muertos, Nephthys los velaba. Si la luz decía adiós, ella cerraba la puerta. Era la diosa de lo que no se dice, de lo que no se muestra. Nephthys era la que sostenía las manos de los que estaban por partir. La que se sentaba junto al lecho sin ser vista. La que no prometía nada, pero no se iba. Su presencia era fría, como el mármol bajo la luna. Pero no por falta de compasión, sino por profundidad. No hay templo mayor a su nombre. No hay ciudad que la tenga como patrona. Y sin embargo, sin Nephthys, el tránsito final sería desorden. Ella es la última en despedirse. Sekhmet, Hathor, Sobek, Nephthys. Los márgenes que sostienen el centro. Los que no necesitan tronos ni coronas. Porque su trono es el instante. El parto, la fiebre, la crecida, el llanto. Los antiguos sabían que sin ellos, lo cotidiano se volvía frágil. Y por eso, aunque no se les cantara todos los días, se les llevaba en el corazón. No todos los dioses tuvieron templos. Ni todos los nombres llegaron al mármol. Algunos vivieron en la grieta de una pared. En una palabra susurrada antes de dormir. En la figura tallada en un amuleto colgado al cuello de un niño. No fueron menos poderosos. Fueron más cercanos. Estos son los dioses olvidados, los locales, los invisibles. Los que no exigen, pero acompañan. Los que habitan el rincón de la casa, el fondo de una vasija, el silencio de una plegaria personal. Y sin embargo, hay uno que todos conocían, aunque no quisieran nombrarlo. Apophis. La serpiente del caos. La oscuridad sin forma. El que no era Dios, pero sí fuerza. El que cada noche trataba de devorar al sol en su viaje por el inframundo. No tenía templo.
No se le hacían ofrendas. Se le combatía. Con palabras. Con rituales. Con vigilancia. Imagina a los sacerdotes en la cámara más profunda del templo, durante la noche. Llevaban dagas rituales. Quemaban papiros. Dibujaban en el suelo la figura de una serpiente gigantesca, para luego destruirla con gestos ceremoniales. Ese era el ritual de Apophis, representar el caos para mantenerlo a raya. Pero no bastaba con vencerlo una vez. Apophis regresaba cada noche. Y cada noche era rechazado. Ese era su destino, y el del sol. En ese combate eterno, Apophis no estaba solo. Tampoco lo estaba Ra. Había un protector. Silencioso, firme, envolvente. Meen. Meen era una serpiente también. Pero protectora. Rodeaba a Ra durante su viaje nocturno. Lo cubría como un escudo viviente. Lo defendía mientras los demonios del inframundo intentaban atacar la barca solar. No tenía rostro feroz ni garras. Su fuerza era la del abrazo que no suelta. La del círculo que no se rompe. El símbolo de Meen era usado como amuleto en muchas casas. No porque trajera fortuna, sino porque recordaba que hay fuerzas que, aunque ocultas, siempre están velando. Entre esos nombres casi susurrados también está Eka. Eka no era solo un dios. Era la magia misma. En Egipto, la magia no era espectáculo. Era conocimiento, palabra, poder. Y Eka era la fuerza que permitía a los dioses actuar, a los hombres sanar, a los muertos avanzar. No tenía forma fija. A veces era hombre, otras palabra, otras solo intención. Los médicos invocaban a Eka al preparar ungüentos. Los escribas lo pedían al trazar fórmulas. Los viajeros lo llamaban antes de salir, por si el desierto escondía sorpresas. Se decía que sin Eka, ni Ra podría cruzar el cielo. Porque incluso el sol necesitaba un poco de misterio para encenderse. Y luego, están ellos. Los innombrables. Los cientos, quizás miles de dioses menores. Dioses del hogar, del pan, del parto, del umbral. No aparecen en los grandes textos. Pero sí en las casas. En la esquina donde se colocaba una piedra especial. En el gesto de tocar 3 veces una puerta. En la costumbre de dejar agua junto a una vela encendida. Estos dioses no tenían historias épicas. Tenían presencia. Sutil. Constante. Una madre los invocaba sin decir su nombre cuando acariciaba la frente de su hijo enfermo. Un anciano los sentía cuando el viento golpeaba una ventana mal cerrada en plena noche. Un alfarero los percibía cuando el barro tomaba forma sin explicación. Algunos tenían formas de rana. Otros de escarabajo. Otros eran solo símbolos tallados en madera. Pero estaban. Siempre estuvieron. Egipto, más que una religión, era una conversación constante con lo invisible. Y estos dioses menores eran la voz que respondía en la intimidad. En los cementerios, se dejaban estatuillas pequeñas. No para ser vistas, sino para acompañar. En las cocinas, se tallaban figuras en las vigas, para que el humo no llevara las oraciones. En los nacimientos, se ataban amuletos en las muñecas de los recién nacidos, para que no fueran del todo solos. Ya escuchaste sus nombres. Ya caminaste sus pasillos. Ya cruzaste templos, ríos, desiertos y umbrales invisibles. Ahora, estamos al final. Pero no de la historia. Solo de este viaje. Porque Egipto no termina en un vídeo, ni en un libro, ni en una estatuilla rota. Egipto continúa. En el pensamiento.
En la forma en que miras el cielo. En la manera en que enciendes una vela y te preguntas si alguien, en algún rincón antiguo del mundo, también la encendía por las mismas razones. Hablamos de Ra, del sol eterno. De Osiris, el que murió y aún gobierna. De Isis, que reconstruye con amor lo que ha sido roto. De Horus, el que mira desde lo alto con ojos de justicia. Vimos a Anubis, que no teme a la muerte porque la conoce. A Thoth, que escribe sin levantar la voz. A Bastet, que acaricia y defiende. A Seth, que destruye, y también protege, aunque no lo sepa. Pasamos por Sekhmet, furia que respira. A Thor, alegría que sana. Sobek, rugido que fertiliza. Y Neftis, sombra que consuela. Y al final, nos sentamos con los olvidados. Con Apophis, que nunca gana pero nunca se rinde. Con Mehen, que abraza sin ser visto. Con Eka, que da forma al poder sin levantar la voz. Y con todos esos dioses menores que viven en la grieta del tiempo y en el rincón de la casa. Cada uno, una pieza. Cada uno, una forma distinta de comprender lo que los antiguos sabían sin necesitar explicación, que lo sagrado no siempre se encuentra en lo alto, sino en lo profundo. Que lo divino no siempre grita, a veces, susurra. Puede que esta noche te cueste dormir. O puede que ya estés flotando en la calma. En cualquier caso, este viaje no fue solo hacia el pasado. Fue también hacia ti. Porque cada nombre, cada rostro, cada símbolo egipcio, era también una pregunta. ¿A qué le temes? ¿A qué le rezas? ¿Qué parte de ti necesita luz, y qué parte necesita sombra? Egipto nunca pretendió darte respuestas absolutas. Solo caminos. Y cada dios era un sendero. Algunos directos, otros llenos de curvas. Pero todos con un destino común, comprender mejor la vida, y no temer tanto a la muerte. En sus templos, los sacerdotes no hablaban de eternidad como una promesa lejana. Hablaban de continuidad. De ciclos. De volver a empezar. Cada amanecer era una victoria de Ra. Cada siembra, una bendición de Sobek. Cada lágrima, una plegaria a Isis. Cada noche, una oportunidad para soñar con Thoth. Cada error, una posibilidad de redención bajo la mirada de Horus. Y quizás, solo quizás, cada silencio, una conversación con Eka. Hoy, mientras termina esta narración, no necesitas recordarlo todo. No hace falta memorizar nombres ni fechas. Solo basta con llevarte una sensación, que no estás solo. Que hay fuerzas, visibles o no, que te han acompañado desde antes que nacieras. Como Mehen, envolviéndote con cuidado. Como Bastet, velando tu descanso. Como Neftis, escuchando tus despedidas más difíciles sin pedir explicaciones. Ellos no desaparecieron. Solo aprendieron a hablar en un lenguaje más sutil, el de los sueños, el de los símbolos, el de los recuerdos que no sabes de dónde vienen, pero que siempre han estado ahí. Egipto sigue ahí, detrás del telón de la historia. Y si alguna vez lo necesitas, no hace falta un templo. Solo un instante de quietud. Una respiración profunda. Una vela encendida. Una palabra, o incluso ninguna. Gracias por haber caminado este sendero. Gracias por haber escuchado con el corazón abierto. Y gracias, sobre todo, por haberlo hecho con calma. Porque en un mundo de ruido, a veces lo más poderoso es simplemente detenerse. Escuchar. Y dejar que los antiguos hablen. Que tengas una noche tranquila. Que los dioses del Nilo, los grandes, los intermedios, los pequeños, los olvidados, te acompañen en tus sueños, aunque ya no recuerdes sus nombres por la mañana. Hasta la próxima historia. Hasta el próximo susurro.